Bueno, vamos a empezar entonces nuestro estudio acerca de la creación. Hoy vamos a estar hablando de los ángeles, los cielos y la tierra. La creación de los ángeles, los cielos y la tierra. Esta es la parte número 2 de nuestra serie del libro de Génesis. Entonces vamos a ver esto como la parte número B. La parte A, vimos la vez pasada lo que es el creador y la existencia de Dios, comprobamos la existencia de Dios. Hoy vamos entonces a hablar de la creación y vamos a abarcar entonces el versículo 1 de Génesis que dice: en el principio creó Dios, ¿no? Y a partir de eso vamos a ver número 1, vamos a ver la creación de los ángeles, y número 2 vamos a ver la creación de los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé revelación y nos ayude a aprender de este material. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de nosotros poder venir a ti, Señor, y aprender de tu creación, Señor. Y gracias porque tú eres grande y poderoso y tú nos enseñas, Señor, que realmente tú eres la causa de toda nuestra existencia, Señor. Te pido que este estudio sea para nuestro agrado y sea para nuestro aprendizaje. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por la redención que tú nos diste en Cristo Jesús. Te lo pedimos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver lo primero, vamos a ver la creación de los ángeles. Parte bien importante acerca de lo que nos dice la Biblia, la creación de los ángeles. Y dice ahí en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Hablando del cielo angelical, donde habitan los ángeles y la gloria de Dios, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, hablando del mundo físico, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los ejércitos de los cielos allí, se está refiriendo a la hueste angelical, los ángeles que Dios creó. Ahora, Colosenses 1, del 16 al 17, nos habla más claramente que aún Jesucristo estuvo envuelto en la creación de los ángeles. Dice, porque en Él, hablando en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está el propósito. ¿Para qué? Por medio de Él fueron creados y para Él, para su gloria. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si este mundo todavía se mantiene en orden, es porque Dios lo sustenta, ¿no? Entonces aquí nos muestra que Dios también es el autor, el creador de las cosas aún invisibles. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué podemos decir de los ángeles? ¿Qué es lo que podemos decir de los ángeles? Bueno, primero, que tienen muchos nombres. Tienen muchos nombres los ángeles. Algunos se llaman normalmente ángeles, otros querubines, otros serafines, arcángeles, estrella de la mañana, y la lista continúa, ¿no? Y entonces hay algunos ángeles que tienen diferentes categorías y por eso algunos tienen diferente posición entre principados, potestades y así sucesivamente autoridades dentro de la jerarquía celestial. Número 2, ¿qué podemos decir de los ángeles? Que son invisibles e innumerables. Ahora, son invisibles en cuanto a que son espíritus, pero también se hacen visibles cuando ellos entonces se manifiestan en la tierra, como se manifestaron durante la época del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, diciéndonos acerca de nosotros como creyentes. Ya no nos hemos acercado a la ley de Dios a través del monte Sinaí, donde fue dada, sino que nos hemos acercado ahorita, por la gracia de Dios, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces aquí nos habla de la Jerusalén celestial, la Jerusalén que Dios nos va a traer en el futuro, y en ella habitan millares de ¿qué? De ángeles, nos dice la palabra de Dios. Entonces son invisibles, son innumerables. También otro versículo está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice Juan ahí en la visión que Dios le da del trono de Dios: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones
de millones. Imagínense la cantidad de ángeles que hay. Millones de millones. 3, ¿qué podemos decir de los ángeles? Que son mensajeros sirvientes de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde el mismo libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos que los ángeles son siervos de Dios, son mensajeros y siervos de Dios. Lo vemos manifestándose en el jardín del Edén, cuando los querubines guardan el árbol de la vida para que el hombre no coja a él y viva para siempre en pecado, en esa condición. Pero también lo vemos en el libro de Apocalipsis, nuevamente cuando se ha restituido el jardín del Edén y el hombre puede volver nuevamente a tener comunión con el árbol de la vida, ¿cierto? También vemos que los ángeles están sirviendo en cuanto que se le aparecen a Abraham, se le aparece a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, también para darle la promesa las promesas que Dios tenía para él. También se le aparece a Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida, y se aparece sucesivamente a través de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y luego se aparece también para darle, ¿qué? La buena nueva a María de la encarnación del Señor Jesucristo. Son siervos de Dios, le trae el mensaje a decirle a María que lo que estaba en su vientre era concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Y así sucesivamente vemos cómo son mensajeros de Dios y sirven para servir delante de Dios. Salmo 103, del 20 al 21, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su ¿qué? De su precepto. Ellos obedecen la voz del precepto de Dios. Dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, hablando del ejército angelical, ministros suyos que hacéis ¿qué? Su voluntad. Ellos hacen la voluntad del Señor. También nos muestra cómo en el libro de Apocalipsis los ángeles van a ser entonces los ministros ¿de qué? Del juicio de Dios durante el tiempo de la tribulación. Y vemos cómo ellos derraman entonces los 7 sellos del libro de Apocalipsis, y al abrir el 7º sello vemos que se abren 7 trompetas, y al abrirse la 7ª trompeta se abren los 7 vasos de la ira de Dios sobre la tierra durante el tiempo de la tribulación. También nos dice en Hebreos 1:14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles. ¿Para qué? Enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son esos que son herederos de la salvación? Somos nosotros los humanos, ¿cierto? El Señor los envía para servir a nosotros. Dice aquí Hebreos 13:2, por ejemplo, el apóstol dice así, en la epístola de los Hebreos, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo ¿qué? Hospedaron ángeles, mensajeros de Dios, mensajeros de Dios. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son mensajeros sirvientes de Dios, como número 3. Apocalipsis capítulo 4:8, también vemos cómo ellos son mensajeros sirvientes de Dios. No solamente sirven a Dios, no solamente ministran juicio sobre la tierra, sino que también ellos entonces alaban al Señor en su gloria. Dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, hablando allí de los serafines, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir que santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una adoración tremenda, ¿no? La misma adoración la vio Isaías cuando murió Usías, el rey de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que él vio al Señor sentado en su trono con sus faldas, ¿cierto? Llenando la gloria de su trono. Y él decía allí: ay, soy un hombre de labios impuros, y que ahora Dios me permite ver su presencia. Él creía que iba a caer muerto, pero ¿qué ve él? Él ve uno de los serafines que coge con unas tenazas, coge un carbón encendido. ¿De dónde lo coge? Del sacrificio, y toca con ese carbón encendido los labios del profeta, y le dice que limpio es, ¿sí? Supuestamente cuando hacen el sacrificio, ahí es donde se tipificaba entonces el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Por medio de un animal en ese tiempo. Y de ahí ya se ha hecho sacrificio, ya se ha consumado lo que quedaba era el carbón. ¿Y qué simboliza eso? Que Cristo pagó una vez por todo nuestro pecado, ¿cierto?
¿Y qué pasa? Entonces le limpia la boca, dice que le pone con ese carbón encendido, le pone sobre la boca y él dice que queda quitada su culpa, dice el Señor, ¿sí? Y luego le dice, ¿a quién enviaré delante de los hombres para testificar acerca del Señor? Y dice, yo iré, Señor, ¿sí? Entonces vemos cómo ellos también alaban al Señor y dicen, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Esa visión también la vio así el profeta Isaías. Ahora, número 4, ¿qué podemos decir de los ángeles? Que son similares pero diferentes al hombre. Y lo vimos en Hebreos, ¿cierto? Que algunos sin saberlo hospedarán ángeles. Quiere decir que vienen con presencia de un varón, con presencia de un varón. Dice así en el Salmo 8:5, hablando del hombre, la Biblia nos dice que le has hecho poco menor que los ángeles. Claro, los ángeles tienen poder, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de que aún los ángeles pelean contra Satanás, dice la palabra de Dios, ¿no? Y hacen su voluntad. Protegen también los ángeles, protegían a la Israel del Antiguo Testamento, cuando era entonces tentada a irse detrás de los ídolos y también a través de las potestades de los ángeles caídos. En Marcos 12:25 nos dice también la palabra de Dios que llegaron allí los líderes del judaísmo, vemos los fariseos y le preguntaban al Señor que había un hombre que se había casado y que entonces se le murió su mujer, ¿cierto? No, se murió él y entonces su mujer se volvió a casar y se murió el siguiente esposo y entonces que en la resurrección, que quién iba a ser el esposo de ella, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Marcos 12:25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, o sea que ignoraban las escrituras, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están, ¿qué? En los cielos. Entonces aquí nos da el Señor algo que hay semejanza entre los hombres, pero también hay su diferencia. Y es que ellos ya son unos en número, no se reproducen en el cielo, ya están contados, Dios los tiene, son millares de millares, pero Dios sabe su número. Ellos no se pueden reproducir, nosotros sí, aquí en la tierra, una vez pasemos a su presencia, ya no hay reproducción, ya no hay reproducción. Ahora, ¿qué más podemos decir de los ángeles? Como número 5, que había un gran querubín. Su nombre era Lucifer, que significa lucero o estrella de la mañana. Después de su rebelión contra Dios, su nombre es conocido como ¿quién? Como Satanás. Isaías 14:12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí nos está mostrando que la función ahora de Satanás, que antes era un ángel bueno llamado Lucifer, es debilitar las naciones. ¿Y cuánto no debilita al cristiano, no? Cuando nos engaña y nos dejamos engañar por él, se siente uno débil, ¿verdad? También otra referencia es Ezequiel 28, del 14 al 15, y nos habla muy claramente de que los ángeles entonces, sobre todo Lucifer, nos habla cómo fue creado en el principio. Dice, tú querubín grande, era un querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Perfecto era qué? Perfecto eras, dice la palabra, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. O sea que él había sido creado perfecto. Y sabemos que Dios dijo en Génesis capítulo 1:31, cuando terminó toda la creación, en el día séptimo que descansó, y vio Jehová todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, quiere decir perfecto, incluyendo también los ángeles habían sido creados perfectos. Y después en Génesis 3 comenzamos a ver ya a Satanás caído y poseyendo a una serpiente. Ahora también podemos saber de los ángeles, como número 6, que fueron creados antes de Dios crear la tierra. Y eso es claro. Vamos a ver algunos versículos que nos dicen con claridad esto. Job 38, del 4 al 7. Aquí está el Señor exhortando a Job y le motiva a tener confianza en el Señor, porque el Señor todo lo sabe. Acuérdense que Job lo había perdido todo y aún sus amigos le acusaban a él que quizás él había pecado, que quizás estaba en desobediencia y por eso estaba pasando lo que estaba pasando.
Pero el Señor entonces por medio de la creación le trata de mostrar a él que él siempre ha estado en control y le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y yo creo que eso también se lo podríamos decir hoy en día a los que creen en la evolución, ¿no? ¿Estaban ellos ahí desde el principio para decirnos que eso fue así? No han podido encontrar el eslabón perdido porque no lo hay, ¿cierto? Cuando encuentran fósiles de animales, siguen siendo animales. Cuando encuentran fósiles de simios, siguen siendo simios. Y cuando encuentran fósiles de hombres, siempre han sido hombres. Nunca han encontrado algo en intermedio, ¿no? Porque no existe tal eslabón. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice el Señor, házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego la segunda pregunta, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba, hablando de los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces ahí muestra muy claramente que mientras Dios iba creando la creación física, los ángeles de Dios se regocijaban con Él allá en los cielos. Ahora pasemos al segundo punto. Si vemos el primer punto de la creación de los ángeles, ahora vamos a ver la creación de los cielos y de la tierra. Bien importante eso, la creación de los cielos y de la tierra. ¿Qué podemos decir de su creación, de la creación de Dios? Bueno, como número uno, que la hizo ex nihilo. Eso viene allí del latín ex nihilo, que significa de la nada, que Dios la hizo de la nada. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y ¿qué? Y existió, dice la palabra de Dios. El salmista lo dice muy claramente allí, ¿no? Lo que Él dice, Dios dice, se vuelven mandatos y su palabra es creadora. Esa palabra creó, en Génesis capítulo 1, versículo 1, viene del hebreo bara, que significa crear, crear. El hebreo bara, que significa crear. ¿Qué es crear? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es crear? Bueno, crear, según la Real Academia Española, significa producir algo de la nada. Producir algo de la nada. Crear, entonces, es exhibir un poder profundo, sobrenatural. Nosotros los humanos creamos cosas, pero solo de materiales preexistentes. Dios no necesitó de ello. Él no necesitó materia prima para crear algo. Nosotros sí necesitamos la materia prima para sacar algo, ¿sí? Por eso el hombre en realidad no puede crear nada, solamente descubre lo que Dios ya ha creado. Puede coger materias primas y hacer cosas, pero realmente no es crear. ¿Por qué? La palabra crear significa producir algo de la nada. Y solamente Dios puede producir algo de la nada. Y una vez un muchacho en una de las compañías que yo hago capellanía, estábamos durante la época de diciembre y obviamente él está compartiendo el evangelio a otra persona y él llegó y me dijo, pastor, yo creo que sí hay un Dios creador, pero yo no creo que ese Dios es Jesucristo. Yo no creo que Jesucristo sea Dios, ¿sí? Yo no creo que Él se hizo hombre. Entonces yo le dije, oye, piensa bien lo que estás diciendo. Tú me dices que crees que todo este universo salió de la nada y Dios lo creó con su palabra. Y dice, sí, yo lo creo de todo corazón, tengo fe para eso. Y yo digo, oye, tú tienes fe para el milagro más grande, que es crear algo de la nada, ¿cierto? Pero no crees en el milagro secundario, que es crear algo a partir de la materia prima. ¿Qué hizo Dios? ¿A partir de quién? De María, ¿cierto? De una virgen, sacó a su hijo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál milagro es más grande? El milagro más grande es crear todo de la nada, ¿no es? Y él dijo, oye, pastor, usted me está haciendo pensar, ¿sí? Y a partir de ahí tuve la oportunidad yo de compartir el evangelio y ya está casi para recibir a Cristo, ¿no? Entonces es importante eso, porque nuestra fe es una fe racional y debemos de dar respuesta a todos los que nos hacen preguntas acerca de nuestra fe, en humildad y en reverencia, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Ahí vemos la creación, usted ve el globo terráqueo, ¿cierto? Y el Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, como lo vimos. Él mandó y existió. De manera, ahorita que podemos ver esas fotos maravillosas a través de los satélites, ¿no? Dios lo creó, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque Él lo dijo y fue hecho, sus palabras son mandatos. Al igual que el hombre también fue hecho así, ¿no?
cogió y utilizó el barro y luego sopló el aliento de vida, ¿cierto? Y lo hizo. Pero lo que es la creación en sí desde un comienzo, lo hizo de la nada. Es increíble, pero así fue, porque su voz es poderosa, es un mandato. Lo que Dios dice se produce y existe. Es más, si uno observa la creación y uno mira, por ejemplo, esta filmina aquí, uno ve el sol y la distancia que hay entre el sol y nosotros, la Tierra, que es el tercer planeta, ¿cierto? Dios lo colocó a cierta distancia del sol, que si estuviera demasiado lejos, aquí no moriríamos del frío y no habría vida. Pero si nuestro planeta estuviera más cerca, como los dos primeros planetas, no tendríamos la vida porque nos quemaríamos aquí sobre la tierra. Dios le dio cierta distancia porque su creación es perfecta, ¿sí? Su creación es perfecta. Por eso dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, quiere decir el diseño. Suyo es el consejo y la inteligencia, ¿sí? Es un Dios inteligente. También usted ve la luna, también la misma cosa. La luna no está ni tan cerca para que el oleaje de la tierra sea tan grande, el oleaje de los mares, que no habría lo seco, pero tampoco está tan lejos que no haya marea sobre la tierra. Todo lo hizo Dios a su tiempo, lo hizo bueno en gran manera. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que Dios es el dueño y el diseñador de la tierra. Salmos 89:11 dice, tuyos son los ¿qué? Los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y otra nos dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, son diseño del Creador. Son como la huella digital de nuestro dedo, cuando nos toman las huellas digitales, ¿cierto? Queda la muestra de la identidad nuestra. Lo mismo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmo 119 nos dice la Biblia. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta bien importante. ¿Cómo comprendemos la creación de la tierra? A la luz del Génesis, ¿cómo comprendemos la creación de la tierra? Bueno, número uno, la comprendemos como una creación reciente. Así como nos muestra el libro de Génesis, como una creación reciente. No como el mundo secular que nos muestra que la creación tiene millones de años. No, la Biblia más bien dice que fue hecha no más hace miles de años, no millones de años. Es más, la tierra, muchos teólogos han llegado a la conclusión que de acuerdo a la Biblia no tendrá más de 10,000 años de ser creada. Yo pienso que quizás hasta menos de 7,000 años, ¿sí? Es una creación reciente. Número 2, ¿cómo comprendemos la creación de la tierra? No solamente diciendo que es una creación reciente, la Biblia nos hace claro que es una creación reciente, sino que es una creación también especial. Es decir, en 6 periodos consecutivos de 24 horas llamados días y que se distinguen por la palabra clave tarde y mañana. Mire lo que dice Génesis 1, por favor. Vamos a Génesis 1. Y mire usted en el versículo 5. Y cada vez que termina un día, el Señor nos dice que era la tarde y la mañana. Por lo menos en el versículo 5 del capítulo 1 de Génesis dice, y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Luego usted va a Génesis capítulo 1, versículo 8. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los mares, de la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno en gran manera, ¿sí? Ahora mire usted lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos cuando creó los cielos, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día segundo. Y luego así sucesivamente usted va al versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y luego va usted también al 19. Dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y así sucesivamente en el versículo 23 y en el versículo 31 nos acaba de decir así, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho cuando terminó toda la creación, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y sabemos que al séptimo día que hizo Dios, descansó.
Ahora, los evolucionistas nos dicen que no, que eso fue millones de años, y algunos cristianos, por tratar de meter la teoría de la evolución dentro de la Biblia, tratan de colocar de que esos días, cuando dice que la tarde y la mañana, realmente no está refiriendo a días literales, sino a un periodo de tiempo de millones de años o de miles de años. Pero están completamente, ¿qué? Equivocados, ¿sí? ¿Y qué versículo utilizan? Uno de la primera de Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en el contexto, allá en esa escritura, en la primera de Pedro, está hablando en realidad, es de la venida del Señor, que Él puede venir en cualquier momento. No está refiriendo al Génesis por ningún lado, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien y coger las escrituras en el contexto. Entonces, ¿cómo comprendemos la creación de la tierra en el libro de Génesis? Primero, como una creación reciente. Segundo, como una creación especial. Tercero, como una creación con propósito. Y esto sí es muy bueno. Dios creó esto, todo cuanto existe, con propósito. Y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos la respuesta bien clara acerca de este asunto. Porque mire lo que dicen las Escrituras. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová que creó ¿qué? Los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, ¿qué? La creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Por qué es importante este versículo? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que los científicos, evolucionistas y muchos, hasta algunos cristianos, creen que hay vida en otros planetas? ¿Sí? Pero mire, leamos nuevamente Isaías 45:18. Dice allí: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, o sea, sin propósito, para que fuese habitada, ¿qué? La creó. Dios creó la tierra para ser habitada. Por eso la tierra fue el primer astro creado. Es en el día cuarto que se crea el resto del cosmos. ¿Por qué? Porque Dios tenía en mente crear la vida sobre la tierra. Es más, hay muchas cosas que Dios crea antes del día cuarto, que son los cielos. Él crea los cielos, el cielo atmosférico, vamos a ver más tarde. Crea también la tierra seca, porque al principio la tierra es como un globo lleno de agua. Se descubre lo seco, ¿cierto? Y comienza Él también, la misma luz de Él, a reflejar sobre la tierra. Y ya se crea todo lo que es, ¿para qué? Para ser habitada. Y después crea, ¿qué? Los demás astros. Ahora usted me dice, ¿para qué sirven los demás astros? Génesis 1, 14 al 19. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 1, del 14 al 19. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Este es el día cuarto. Para separar el día de la noche. ¿Para qué creó las otras lumbreras? No para que fueran habitadas por la vida, sino para que alumbren, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre la tierra, que sirvan ¿para qué? Para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones y para años y para días. Estaciones, ¿cierto? Para años y ¿para qué? Y para días. Es más, fue una estrella la que anunció el anuncio ¿qué? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos que los reyes venían ¿de dónde? Del oriente, mirando ¿qué? La estrella. Hemos visto la estrella, siguiendo las profecías, siguiendo también las profecías de Daniel cuando estuvo allá en Persia, y también siguiendo las profecías de Deuteronomio también, que saldrá estrella de David, ¿no? Sobre Israel. Ahora, mire lo que dice el versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión ¿de qué? De los cielos, para alumbrar sobre la tierra. ¿Y fue qué? Y fue así. La función es para que alumbre sobre la tierra. También para que el hombre le da gloria a Dios. ¿Sí? Como vimos el salmista, Salmo 19. Los cielos anuncian, ¿cierto? La gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. Dice allí: y la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree en el día, hablando del sol, y la lumbrera menor para que señorease ¿qué? En la noche. Hizo también las estrellas. Las estrellas. Entonces vemos muy claramente, hermanos, que de acuerdo a la Biblia, lo más posible es que no haya vida en otros planetas. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir de su creación? Primero, que la hizo ex nihilo, de la nada. Ya vimos eso.
Segundo, que la hizo con todo su poder y conocimiento. Y eso también es lo que vemos del Señor, ¿no? No solamente la hizo de la nada, no tenía materia prima, sino que su palabra fue orden, sino que también la hizo con su poder y su conocimiento. Miren lo que dice Salmos 147:5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Es infinito. Oye, el Señor colocó las estrellas como si fueran infinitas, pero no son. Él sabe cuánto es el número de ellas, dice la Biblia, ¿cierto? Y Él las llama por nombre, es más. Creó las constelaciones. La Osa Mayor aparece también en las Escrituras y diversas constelaciones. Dios les puso el nombre. Ahora, si usted puede ver, dice la palabra de Dios, que Dios lo hizo tan grande el universo, lo hace parecer como si fuera infinito, pero en realidad es finito, para que nosotros veamos que a partir de esa creación que nos parece gigantesca, hay un Dios más grande que esa creación, ¿sí? Un Dios que transciende su creación, un Dios poderoso, que Él es infinito en entendimiento. Jeremías 51:15 nos dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Es más, esa palabra extendió tiene que ver con la palabra expandir, ¿sí? Usted ha visto que los científicos han descubierto que el mundo está en expansión. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo extendió los cielos con su inteligencia. Ellos todavía se siguen expandiendo, ¿no? Porque la palabra de Dios lo dice. Otro, Salmo 119:91, nos dice, por tu ordenación, subraye eso, subsisten todas las ¿qué? Todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y eso es lo que nosotros no pensamos, es que la creación sirve a Dios. Da la gloria a Dios. Es más, creo que en el video 1 vimos eso. ¿Por qué no? Vimos que la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también la ciencia, los animales, los peces, como lo vimos en el primer video, ¿cierto? Todas estas cosas fueron creadas por Él y para Él, para su gloria. Y subsisten, se mantienen, son sostenidas por el Creador hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos decir de su creación? Vimos, número 1, que la hizo ex nihilo, quiere decir de la nada. Número 2, que la hizo con todo su poder y conocimiento. Número 3, que exhibe su omnipresencia. Esto es bien importante porque aquí viene la aplicación de todo este conocimiento que tenemos. ¿Qué podemos decir de su creación? Que exhibe su omnipresencia. Quiere decir que en todos lados Él está, ¿sí? Dios ocupa todo. Transciende su creación en cuanto que Él no es la materia. Él existía aún antes de que toda la materia física fuese creada. Él existía aún antes de crear la hueste angelical. Él es eterno. Pero nos dice que exhibe su omnipresencia. La creación exhibe su omnipresencia, que Él está en todas partes, que Él puede verlo todo. Ahí nomás usted ve la foto del Cañón del Colorado. No solamente la creación celestial refleja el poder de Dios en su creación, sino también la magnificencia de las montañas, de los cañones, ¿cierto? Sobre todo el Cañón del Colorado, que es una de las 7 maravillas del mundo. Y todas estas cosas, los océanos. Tremendo, hermano. Ellos exhiben su omnipresencia. Su omnipresencia. En el Jeremías 23, del 23 al 24, dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahí está su presencia, ¿sí? Su presencia llena toda la tierra, toda la tierra. Es más, el salmista nos dice muy claramente, Salmo 139, de 7 al 11, el salmista David nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Usted puede imaginar, ¿dónde nos podemos meter nosotros que no nos vea Dios? Sí. Y hay veces que vemos actitud religiosa que pensamos que Dios no nos está viendo y nadie me está viendo y en lo que estoy haciendo nadie se va a dar cuenta. Pero no es cierto. El mismo salmista lo dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿No pensaba él que estaba solo el día que todos se fueron para la batalla y se quedó en el palacio?
Se subió arriba, él dijo, aquí estoy solo. ¿Sí? Se dejó engañar por un tiempo y cayó, ¿qué? En el adulterio, ¿se acuerdan? Un momento de desliz. Un hombre que en su momento de madurez cristiana cayó. No fue cuando estuvo joven era fuerte en la fe, ¿cierto? Cuando estuvo joven, ¿qué hizo? Derrotó a Goliat, ¿cierto? Todo el mundo lo alababa a él y decía, wow, Saúl mató miles, pero este mató cientos de miles, mucho más que Saúl, ¿no? Pero ya cuando estaba supuestamente maduro, pensó que Dios no lo iba a ver. Y trató de ocultar, mató a Urías para decir, bueno, aquí no pasó nada, pero después que ella quedó embarazada, ella había quedado embarazada y se le descubrió su pecado. ¿Por qué? Porque no hay parte donde se pueda esconder. ¿Se acuerda que vino el profeta y le dijo a él? Le dio una historia acerca de una ovejita, un hombre que tenía una ovejita y que era la única que tenía, y que había otro que tenía muchas ovejas y le quitó la ovejita. Y le dijo, ¿y tú qué piensas de esto, rey David? Y él dijo, el tal es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el profeta? A ese hombre eres tú. ¿Qué le enseñó él a David? Que no podemos huir de su presencia. Y por eso dice el salmista, después de aquella experiencia, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, hablando de la muerte, del infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán la oscuridad, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque es bueno saber esto, hermano, porque esto nos mantiene a nosotros presentes de que nuestro Dios es un Dios de amor y Él quiere restaurarnos porque restauró al rey David. Amén. Es un Dios de gracia, lo restauró. Él puede sacar de la ceniza de nuestros pecados, puede traer una nueva resurrección, una nueva vida. Claro que hay consecuencias por el pecado, pero Dios puede restaurar al alma caída. Amén con eso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de su creación entonces? Número 1, que la hizo ex nihilo, de la nada. Número 2, que la hizo con todo su poder y conocimiento. Número 3, que exhibe su omnipresencia. Y número 4, que refleja nuestra condición. Si Dios exhibe su omnipresencia por medio de su creación, que Él está en todas partes, que todo lo ve, que todo lo examine, aún lo profundo del corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, por ende, ¿qué podemos decir de su creación? Que también refleja nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Nuestra condición es una condición de pecado. Que estamos bajo la condenación de Dios. ¿Sí? Bajo la condenación de Dios. Sobre todo cuando nosotros no teníamos a Cristo, estábamos bajo la condenación de Dios. Miren lo que dice aquí. Y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aún cuando cayó Lucifer, el ángel, y engañó la tercera parte de los ángeles y se fueron con él. Aún en el cielo, su presencia está, también en la tierra. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Tenemos que dar cuenta, dice la palabra de Dios. Mejor es darle cuenta ahorita, porque ahorita se manifiesta su amor. En que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros en esa cruz. Porque Él ya sabe que estamos bajo condenación. Él ya sabe nuestra condición, que somos barro, dice la palabra de Dios. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda que estamos en pecado. Pero aún así nos amó, entregó a su Hijo, se hizo hombre, entregó a su Hijo. Y a través de su resurrección nos puede dar una restauración, la vida eterna y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos 1, del 18 al 20. Y veamos que la creación refleja entonces la condición del hombre. Y dice ahí en Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela. Se revela. Revelar es develar.
Usted ha visto cuando a uno le presentan una obra de arte y reúnen a todo el mundo, una obra de arte muy bella, una escultura, y primero le ponen un telón, ¿cierto? Y ya cuando todo el mundo está sentado, le ponen que todo el mundo se ponga de pie, porque van a ¿qué? A mostrar la obra de arte. ¿Y qué hacen? Tiran el telón y se devela aquella hermosura de arte, ¿sí? Pues bien, eso es lo que significa la palabra revelar, es develar, demostrar realmente qué es lo que somos. Dios conoce qué es lo que hay dentro del corazón de cada quien. ¿Qué dice el Señor? No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Del corazón salen las fornicaciones, los malos entendidos, las mentiras, las codicias. Todo lo malo sale del corazón. Para Él el corazón revela realmente la condición de pecado que tiene el hombre. La creación misma entonces coloca al hombre bajo la ira de Dios. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Empezando desde los científicos ateístas, evolucionistas, quienes quieren explicarse la existencia de este universo por medio de millones de años a través de la gran explosión, ¿cierto? ¿Para qué? Para simplemente explicarse sin tener en cuenta a Dios, los orígenes. ¿Y caen en qué? En la necedad. Y por eso dice que entonces el hombre en su impiedad e injusticia detiene con injusticia la verdad clara, revelada de Dios, que Dios la diseñó, que Dios puso todo en orden, que no fue por un accidente más millones de años, sino que fue una causa, un ser inteligente, un diseñador inteligente, quien diseñó semejante maravilla. ¿Para qué? Para que el hombre vea su condición y busque de Dios. Dice allí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios, ¿qué? Dios, dice la palabra de Dios, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es espíritu, su eterno poder y deidad, porque Él es Dios, se hacen claramente que visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa, hablando de la creación. En Colombia hay un pintor que se llama el pintor Botero. Yo nunca lo he conocido en persona, pero uno conoce su obra de arte. Cada vez que usted ve unas gordas pintadas, unas muchachas gordas, usted sabe que es la mano de Botero. ¿Sí? La mano de Botero. De igual manera, la mano de Dios se ve claramente ilustrada por medio de la creación del universo. Dios nos ha manifestado por medio de su creación, su existencia. Y su existencia deja en claro nuestra condición delante de Él. Estamos en pecado, estamos bajo el juicio de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios muy claramente que entonces todo este testimonio deja al hombre sin excusa. Sin excusa. Al fin y al cabo, ningún hombre es inocente. Todos son culpables. En pecado me concibió mi madre, dice quien David, ¿cierto? En la condición del pecado adámico nacemos todos. Por eso todos necesitamos de Jesucristo, quien nació sin relación al pecado. Fue concebido por una virgen para que la simiente de Adán no se transmitiese a través de un varón, sino que fuese concebido directamente de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, para que sirviese como perfecto sustituto entre el hombre pecador y la santidad de Dios. Jesucristo tomó el lugar en la cruz por nosotros y a través de su resurrección podemos tener la vida eterna y el perdón de pecados. Ahora, esto nos deja con una reflexión final. Una reflexión final. Hechos 17 del 30 al 31. ¿Qué demanda Dios? ¿Qué demanda Dios? Pues bueno, hemos visto en nuestro estudio de hoy qué podemos decir de su creación. Primero, que la hizo ex nihilo, de la nada. Número 2, que la hizo con todo su poder y conocimiento. Número 3, que Él exhibe su omnipresencia, que Él está en todo lado y todo lo ve. Y por último, que refleja nuestra condición espiritual, que necesitamos de Él. ¿Qué demanda el Señor ahora con todo eso? Demanda del hombre arrepentimiento. Porque Hechos 17 del 30 al 31 dice, demanda del hombre un cambio de mente, que se empiece a ver como Dios le ve. Eso es arrepentirse, es un cambio de mente. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sí, porque estábamos en ignorancia.
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no importa dónde esté la persona. No importa si es en Colombia, en México, en Europa, en Australia, en la India, en donde sea. En todo lugar, que se arrepientan. Que cambien su manera de pensar y empiecen a verse como Dios les ve. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pongan su fe en el Salvador, que es Jesucristo. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con quién? Con justicia. Por aquel varón a quien designó, hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es a través de la resurrección de Jesucristo que Él mostró ser lo que Él dijo ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se ha podido levantar de entre los muertos, y eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. Es que nosotros tenemos un Dios que se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que pagó por nuestros pecados, demostró su amor, dividió la historia de la humanidad, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, y viene por segunda vez a juzgar a todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvo que todo hombre debe recibir? A Jesucristo como Señor. Debe aceptar y verse como Dios le ve en pecado, aceptar que hay un juicio por venir. Y segundo, poner toda su fe en Jesucristo como su único Salvador. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dice que un día Él va a venir y va a levantar de los muertos y va a juzgar a todos los hombres. Dice la palabra de Dios. Dice, la hora viene, dice Jesús, y la hora vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y aquellos que hicieron lo bueno irán para el cielo, y aquellos que hicieron lo malo irán ¿a dónde? Al infierno. ¿Sí? Ahora, por la fe las personas pueden ser salvas. Quizás hay una persona que me está escuchando en este momento y desea ser salvo. Todo lo que debe hacer es poner su fe en Jesucristo, creer de todo corazón lo que Él hizo por usted como su Salvador. ¿Y qué nos dice a nosotros como cristianos? Que debemos de exponer claramente al mundo incrédulo la creación de Dios, ¿cierto? Que es una creación joven, que es una creación que testifica la presencia de Dios, y que por medio de ella tenemos la puerta abierta para compartir el Evangelio a las personas. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu existencia, Señor. Gracias porque tú eres eterno y poderoso, Señor. Si hay una persona que está escuchando en este momento, Señor, y desea recibir a Cristo como Salvador, que hoy ponga su fe en Jesucristo, Señor. También te pido a nosotros como creyentes, Señor, enséñanos a defender nuestra fe. Gracias por enseñarnos por medio de la creación la verdad acerca de los orígenes, Señor. Te pido pues que tú nos bendigas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Ok, pueden ser preguntas de la vez pasada o de ahora, ¿no? Aquí podemos ver preguntas de la vez pasada o de ahora. Entonces empecemos con la primera pregunta. La puede hacer con voz alta, ¿no? Pastor, hay una pregunta personalmente creo yo que la creación fue en 6 días literales y el séptimo descanso. Y como dice, días de 24 horas. ¿No? Pero hay personas, incluso dentro de la misma iglesia, que toman el versículo de Primera de Pedro, ¿no? Que dicen un día para el Señor es como 1000 años. Y se toman de ahí para justificar una creación mucho más antigua, ¿no? Mucho más vieja. Sí, entonces tu pregunta es, ¿cómo hacemos para defender el punto de vista de una tierra joven creada en 7 días literales de 24 horas, ¿cierto? Y sobre todo los 6 días de 24 horas que descansó el séptimo día. Bueno, utilizan, como tú dices, utilizan el versículo de que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿cierto? Para justificar eso. Entonces dice, si ve un día, 1000 años, pueden ser 1000 años los días de Génesis. Cada día de Génesis puede ser 1000 años o más. Porque mire que es lo que está diciendo el Señor. Ahora, el problema es el contexto. El contexto es el que nos da el sentido de a qué se está refiriendo el Señor cuando dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el contexto de la primera de Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo,
que se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si todas las cosas continúan así como el principio, sigue lloviendo, siguen teniendo terremotos, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, siempre ha habido violencia, siempre ha habido pecado, siempre todo sigue igual. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Como quien dice, Dios no viene. Pero ¿qué dice Pedro? Dice que estos voluntariamente ignoran que la tierra al principio fue creada del agua, hablando de que sí, fue creada del agua y subsistía por el Señor mismo, hablando de la tierra antes del diluvio. Fue primero creada del agua, porque al principio era un globo terráqueo, como vamos a ver más adelante, lleno de agua la tierra, y luego descubrió lo seco, o sea que provenía del agua, ¿cierto? Se olvidaron de que hubo un juicio. Lo mismo decía en los tiempos de Noé. Es más, Jesús dijo en Mateo 24, que su segunda venida será como los días de Noé, que la gente seguía común y corriente en sus faenas. Unos se daban en casamiento, otros seguían por aquí haciendo esto, haciendo lo otro, y todos los cogió de repente el diluvio. Así será su segunda venida. Entonces, cuando el Señor dice que un día será como 1000 años y 1000 años como un día, en el contexto se está refiriendo de que su venida va a ser repentina. No nos está hablando en ningún momento que un día son 1000 años literales, sino que nos está diciendo que para el Señor no hay limitación de tiempo. Como puede esperarse 1000 años, como puede ser en el mismo día que puede llegar, ¿sí? El Señor mismo puede interferir en la historia de la humanidad en cualquier momento, como lo hizo en los días de Noé. A todos se los llevó. ¿Por qué? Porque todos seguían creyendo de que todas las cosas eran lo mismo y que no había Dios y que Dios no iba a intervenir en su creación, ¿no? Entonces, buena pregunta esa, buena pregunta. Entonces, los contextos son los que nos da realmente el significado de la aplicación. Ahora, si estuviera hablando de la creación de Génesis, el contexto de Pedro, entonces ahí sí tendrían de dónde cogerse, pero no vuela ese avión, pues, como dicen, ¿no? Ok, buena pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, hablando sobre los días que tomó la creación, así como los científicos corroboran, que la creación es tan perfecta, sobre el movimiento de las mareas, que viene por el movimiento de la luna, así como el planeta está posicionado estratégicamente como para que pueda haber vida, ¿no? Y no se explica, ¿no? Dicen que fue una coincidencia, ¿no? Pero hay, también creo que han como especies extintas, ¿no? Como lo que han sido mamíferos grandes y dinosaurios, ¿no? Yo creo que en un versículo que yo leí con mi papá, no dice dinosaurios, pero habla de grandes especies, ¿no? Sí. Grandes animales, ¿no? Pero hablando, de años registrados, como dijo usted que 10.000 años es una creación hoy, y usted como cree como 7.000, yo creo que desde que nació Cristo ahora son 2.000. Y desde antes, ya 3.000 años antes de que nació, ya se estaban realizando primeras civilizaciones como son las egipcias, y se han demostrado que han habido civilizaciones aún más antiguas, ¿no? Estamos hablando de unos 5.000 a un poco más. Entonces quedaría como unos 4.000, 5.000 años, ¿no? Y yo creo que en 5.000 años esas especies se podrían haber extinto. ¿Usted cree? Aunque de la extinción de las especies, bueno, es posible que sí, hay algunas que se han extinguido y es obviamente la parte de los dinosaurios, se han extinguido algunas especies de los dinosaurios como reptiles. Hay algunos reptiles que vienen también de la especie de los dinosaurios, pues son pequeños y todavía los hay en existencia, pero de semejante magnitud de grande como eran, sí es verdad que se han extinguido, ¿cierto? Hasta ahora hemos probado que se han extinguido, pero sí se han encontrado algunos fósiles y aún se han encontrado algunos fósiles de dinosaurios que todavía tienen algunos restos de piel, lo que nos quiere decir que los dinosaurios, si se extinguieron, no fue hace millones de años, como dicen ellos, sino que pudo haber sido algunos cientos de años o miles de años, ¿no? Entonces es bien interesante ver eso. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque también con el diluvio tuvo que ver mucho también, quizás la Tierra con su temperatura y su ambiente era otra, y sabemos muy bien, eso lo vamos a estudiar más adelante, antes del diluvio tenía un ambiente mucho más propicio, y ya después la atmósfera y su ambiente fue modificado, tanto que los hombres comenzaron a vivir menos a partir de Noé en adelante, comenzaron a vivir menos en años, ¿sí? Porque ya la capa de ozono está más directamente relacionada con el sol, y antes había una capa mucho más gruesa,
que muchos creacionistas creen que era una capa canopy, que le llaman, que permitía que el hombre, aún caído en pecado, viviera hasta 930 años, ¿sí? O 900 y pico de años, como Matusalén, que fue el que más vivió, ¿no? Entonces nos muestra muy claramente que quizás a partir de allí los dinosaurios tuvieron dificultad en sobrevivir. No sabemos muy bien hasta cuándo, pero sí hay evidencias de que sí Noé metió uno de cada especie dentro del arca, jóvenes, pequeños. Dinosaurios, parejas, también las metieron dentro del arca. Claro, porque, o sea, aparte de dinosaurios hay una especie, bueno, que le dicen megamamíferos, que han sido mamíferos más grandes, ¿no? Sí. Que aún fueron después de los dinosaurios, que también existen fósiles, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de un periodo de casi de 4.000 años, sugiriendo la posición de esos de 10.000 años de una creación joven, de 4.000, porque las civilizaciones más antiguas no registran aún especies grandes. Estamos hablando de un periodo de 4.000 a 3.000 años que hayan existido esas dos especies. Bueno, pues vamos a leer después en el libro de Job que sí hay un registro de una descripción clara de que son dinosaurios, ¿no? Y eso lo vamos a ver más tarde, o sea que sí hay registro de eso. Y también obviamente los fósiles hablan de una evidencia clara. El problema de los fósiles es que depende del punto de vista que lo vean las personas. Tenemos las mismas evidencias, tanto los cristianos creacionistas científicos y los cristianos evolucionistas, tenemos las mismas evidencias, pero la diferencia la hace en cómo vemos, con qué lente estamos viendo nosotros examinando aquella evidencia. Ellos lo están viendo desde el punto de vista evolutivo, de acuerdo a su creencia, que nunca la han podido probar porque nunca han encontrado el eslabón perdido, quiere decir una transición entre el simio y el hombre, nunca la han podido encontrar. Entonces, ellos, asumiendo que esa teoría es cierta, comienzan a ver con esos lentes evolutivos de millones de años, comienzan a escribir sus postulados de aquellas evidencias que estamos viendo. Ahora, nosotros los creacionistas miramos de acuerdo al relato de Génesis, de una tierra joven, de un cataclismo como el diluvio y de la formación de las capas geológicas de la edad de la tierra de una manera instantánea en lugar de millones de años a través del diluvio, ¿no? Y entonces verificamos que es una tierra joven. Hay más evidencias a decir eso. Ahora, cogemos los fósiles y los miramos, tenemos el mismo fósil, la misma evidencia que ellos, pero lo miramos nosotros con los lentes bíblicos y comenzamos a dar explicación de aquellas evidencias de acuerdo a nuestro punto de vista que Dios nos dice. Entonces, ahí está la gran debate que hay entre la evolución y la creación, ¿no? Obviamente los de la evolución, la gran mayoría no creen en un Dios creador, no todos, pero la mayoría. Y los de la creación creen que Dios lo hizo todo, de la nada, ¿no? Entonces ahí está el gran conflicto de todo esto, ¿no? Buena pregunta. Pastor, y eso es bastante cierto, porque mire, primera de Romanos 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No solamente aquellos que hacían cosas malas en el sentido sexual o que pensaban mal, sino, y mire lo que dice el 22, y profesando ser sabios se hicieron necios. Así es. Es dependiendo con qué lentes uno lo mira. Exactamente. Ahora, yo creo que cuando el pecado se introdujo en la tierra, se introdujo en la creación de Dios, tuvo que haber hecho tuvo que haber pasado en la creación que era tan perfecto, tuvo que haber pasado algo tenaz, algo atroz. Porque mire lo que dice Romanos 7, 21, porque también la creación, Romanos 7, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto quiere decir que la misma creación todavía sigue en corrupción. Exactamente, y eso es claro. Cuando el pecado entró en el mundo, toda la creación, toda la existencia entró en eso, en una corrupción. En una corrupción, exacto. Y ese lo que leíste, ese versículo que leíste es muy bueno, porque es verdad, ocurrió algo cataclísmico cuando el pecado se introdujo sobre la tierra. Y eso lo vamos a ver más adelante.
afectó todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y como tú leíste ahí en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, hablando del Señor. Obviamente, cuando el hombre entró en pecado, no solamente entró la culpabilidad del hombre, sino que también hubo la entrada de las catástrofes. Antes del diluvio, antes de todo esto, antes de Génesis capítulo 3, no habían terremotos, no había muerte, no había enfermedades, todo era perfecto en gran manera, pero a partir de la entrada del pecado, vamos a ver más adelante que entraron los cataclismos, entraron los terremotos, entraron los movimientos, las muertes, entró todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver entonces con la decadencia de la tierra actual. Y por eso nosotros, todos los cristianos, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el Señor reine y renueve todo lo que, ¿qué? Lo que el hombre ha dañado. Porque dos cosas perdió el hombre en su caída, su gloria y su honra, y eso es lo que vamos a ver después cuando lleguemos a Génesis 3. Pues bueno, muy buenas preguntas. ¿Habrá otra pregunta más? ¿Otra pregunta más? ¿No? Ok, entonces vamos... Sí, otra pregunta más, dale. ¿Está bien? Otra pregunta más. Hablando de lo que dijo mi mamá, Sí. de cuando entró el pecado al mundo, a la creación, estamos hablando de, no sé, quizás me equivoco, o sea, de que el hombre como ser hombre se equivoca, ¿no? Uh-huh. Pero Dios sabe que nosotros nos equivocamos, porque si estamos hablando que Dios creó todo, de un Dios infinito, de que Dios omnisciente, Uh-huh. ¿por qué mandar un diluvio si Él es perfecto? ¿Por qué destruir una creación perfecta? Ok, bueno, la palabra de Dios lo dice muy claramente ahí en Génesis 6, y vamos a llegar allí, el hombre está adelantando, pero bueno, dice que porque la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, ¿cierto? Y acuérdate que la maldad del hombre, estamos hablando de maldad de hombre, de personas que puedan durar 900 años. 900 años asesinando, ¿sí? Ya la maldad del hombre, es más, el Señor trajo el diluvio y salvó a Noé, porque vio gracia en Noé. Él salvó a los creyentes, a Noé y su familia, 8 en total. Pero el mundo se condenó abnegado en agua y se ahogaron. ¿Por qué? Porque su continuo pensar era de maldad, y maldad sobre la tierra, y mataban y horrible. Imaginen 900 años una persona con su naturaleza caída, ¿qué no puede hacer? Y vamos a ver después que habían personas que cometían adulterio, que habían personas que tomaban muchas esposas para sí mismos, había también personas que eran dictadores, y vamos a ver cómo la violencia era tan grande sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? A partir del diluvio, los hombres comenzaron a vivir menos, y Dios instituyó la pena de muerte, el gobierno, el sistema gubernamental. ¿Para qué? Para controlar ciertamente la maldad. Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre quiso que el hombre viviese con Él en comunión, pero se levantó contra el hombre. Entonces Dios da justicia. Y acordémonos que Dios, para ser Dios, tiene que ser justo, si no dejaría de ser Dios. Dios no puede dejar que el hombre se salga con las suyas, ¿no? Y por eso mandó el diluvio. Pero a la vez es un Dios misericordioso, cosa que Él no necesita, Él no necesita ser misericordioso para ser Dios. Él solamente necesita ser justo. Entonces tenemos que mirarlo desde el punto de vista de la justicia de Dios. Lo que Él les dio fue exactamente lo que ellos se merecieron, porque Dios es justo. Ahora, lo que le dio a Noé fue lo que no se merecía, lo cual era la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Lo mismo nosotros. Dios no nos da conforme a nuestras iniquidades, sino que tiene misericordia con nosotros. Y si Él no ha venido por segunda vez, dice la palabra de Dios, es porque Él no quiere que ninguno se pierda, ninguno de los que van a ser elegidos, van a escuchar el Evangelio, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que es un Dios misericordioso. Entonces, cuando Dios creó al primer hombre, ¿verdad? Uh-huh. Él no sabía que el hombre iba a ser tan despiadado, que iba a caer en ese pecado. Bueno, Él sí lo sabía, pero no lo ocasionó. ¿No lo qué? No lo ocasionó. Sí, porque entonces diríamos que Dios es el autor de pecado, y no lo fue, porque antes le advirtió a ellos que no le desobedecieran, y es tan bueno que les dijo cuál iba a ser la consecuencia. Él quería que ellos confiaran en su palabra, pero fallaron el test, fallaron entonces el examen de Dios, no le creyeron a Dios y entró la mentira.
Y a través de la mentira, a través de que le escucharon a la serpiente, que era Satanás ahí mismo, desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. O sea, Dios en ningún momento les dijo una trampa. Él les dijo que iba a suceder antes de que lo hicieran, porque Él quería que vivieran eternamente obedeciéndole su palabra. Dios es bueno, ¿no? O sea, que Él no los sorprendió ni los cogió así de sorpresa. Ellos sabían muy bien qué es lo que Dios había dicho. Es más, Eva se defendió, ¿se acuerda? Que le dijo, no puedo comer porque Dios ha dicho que el día que comiere, ese día moriré, ¿sí? Pero ¿qué le dijo Satanás? No moriréis. Comenzó a introducir la mentira y la convenció. Entonces ahí vemos muy bien que Dios sabía, claro que Él sabe, porque Él es omnisciente, pero Él no es causativo del mal, ¿sí? Él los previno a ellos y Él lo que quería era crear una criatura que por sí misma pueda tomar decisiones y buscarlo a Él porque le ama, confiar en Él, en su palabra. Y ahorita nosotros que hemos sido redimidos, confiamos en su palabra. ¿Es posible? Claro que sí, porque ella nos redimió. Entonces Dios es bueno. Lo que realmente todos merecíamos es que Dios nos dejara en nuestra condición, perdidos, y que nos diera solamente su justicia, que todos terminamos en el infierno, porque eso es realmente lo que nosotros merecíamos. Pero Dios, gracias a Él, es amoroso, misericordioso, y murió por todos para que todos podamos ser salvos por medio de su resurrección. Entonces vemos el poder de Dios en su reconciliación, ¿no? Buena pregunta. Bueno, vamos a dejar allí, vamos a orarle al Señor entonces, ¿ok? Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta sesión de preguntas. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que estén escuchando este video, que sea para tu gloria y honra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.